Y en esta mañana, la obra del Espíritu Santo en el crecimiento del cristiano. Una pregunta. ¿Ustedes han visto alguna vez al Espíritu Santo? ¿No? ¿Alguno lo vio? ¿No? ¿Y cómo saben que existe? ¿Algunos de ustedes vieron el viento? Jesús comparó la obra del Espíritu Santo con el viento. Y dice, no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero se ve por sus efectos. Lo mismo el Espíritu de Dios, viene de parte de Dios a nosotros para transformarnos y hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Para que de esa manera nosotros podamos ir conociendo más y más a este Dios que nos ama de una manera que nos deja sin palabras. Porque ningún otro puede amar de la manera como Dios nos ama. No hay nadie en toda la historia humana que nos ame más que Dios, aquel que nos dio la vida. En un tiempo fuimos como este bebé que recién han traído. Y quizás nuestros padres, si eran creyentes, nos han traído para que oremos por él, cada uno de nosotros. Así como nosotros oramos en esta mañana por Alma y hemos orado por muchos otros que están aquí. Y el Señor va añadiendo la bendición. Y es el Espíritu de Dios que va guiando a los padres a enseñarles a esa nueva persona que llega a formar parte de la familia los caminos del Señor, la persona del Señor Jesús. Aunque no lo veamos al Espíritu de Dios, Él está. Y está presente. Por ejemplo, Jesús dijo, donde hubiera 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y alguien dice, ¿pero cómo? ¿El Señor no está sentado en el trono? Sí, pero Él viene en la persona del Espíritu Santo a vivir en la vida de cada uno de nosotros. Jesús le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y cuando yo me vaya lo voy a enviar para que esté con ustedes y en ustedes, dentro de ustedes. Ya no como alguien que camina a nuestro lado, sino que alguien que camina con nosotros. Alguien que conoce nuestro pensamiento. Alguien que conoce nuestro sentimiento. Alguien que sabe cuando estamos gozosos y tristes, cómo consolarnos. Porque Jesús decía, es el consolador con mayúscula. Nadie nos puede reforzar nuestras fuerzas humanas como Él, porque Él sabe dónde necesitamos un refuerzo. Y esa es una de las grandes bendiciones que el Evangelio nos presenta a través de Jesucristo y a través de sus apóstoles. En este caso quiero hablar de unas palabras del apóstol Pedro. Se encuentra en su segunda carta, el capítulo 3. El apóstol les escribe a los discípulos de Jesucristo de aquel tiempo. Y es de todos los tiempos. Y en ese tiempo también estamos nosotros. Así que las palabras que vamos a leer nos tocan también a nosotros, hermanos. Y fueron escritas para ayudarnos a crecer, a conocer a nuestro Dios. En aquellos tiempos, como en todos los tiempos, cuando nos ponemos a hablar de nuestro Señor, vamos a encontrar distintas reacciones en la gente. Vamos a encontrar quien cree, vamos a encontrar quien es indiferente, no le va ni le viene. Y vamos a encontrar también burladores, gente que se burlan, que se creen que nosotros estamos hablando de fábulas, pero estamos hablando de algo real, porque la vida de Jesucristo está documentada históricamente. Tal es así que la historia se cambia en un antes y un después de Cristo. Y eso también sucede en sus propias vidas, en un antes y un después de Cristo. El apóstol Pedro dice que va a haber gente que se va a burlar. Y a veces cuando le queremos dar lo mejor que tenemos, que es el conocimiento de Dios, para que puedan ser salvos, puedan ser perdonados, se ríen. Otros dicen, si me seguís hablando de este tema me voy. Y otros directamente, algunos los matan, a otros los torturan, a otros los ponen en la cárcel.
Pero a pesar de eso, el apóstol nos sigue diciendo que debemos estar bien firmes. Veamos a ver, ¿qué dice? Esta es una versión que aclara mucho lo que usted pudo haber leído en la Reina Valera. La Reina Valera es una de las mejores traducciones que tenemos de la Biblia. Pero como está escrito en un idioma clásico, y a veces hay palabras que ya no se usan, no la entendemos bien. Pero yo le aconsejo, lea en la versión Reina Valera lo que usted quiera leer, y luego véngase a esta otra versión que le va a aclarar el concepto. Y luego usted va a ver cómo le ayuda, le abre el entendimiento para ver lo que la Biblia nos dice. Dice así: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarle la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días, y estamos en esos últimos días, vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos y dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que en ella hay quedará sometida a juicio. Otros manuscritos dicen que será consumida por fuego. Uno de los manuscritos más antiguos dice que será destruida. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Presten atención a esto. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¿Está bien claro?
Esto significa que no debemos sentirnos mal por las burlas que nos puedan decir cuando nosotros queremos dar testimonio de nuestra fe, sino que por el contrario, pongamos nuestra mirada en lo último que hemos leído. Que dice, a nuestro crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria, ahora y para siempre. Este es un mundo de problemas, todos lo sabemos. Hay problemas de todos los colores y todos los calibres. Todos los días pareciera como que uno va superando un problema y aparecen dos. Este es un mundo de problemas, nadie lo ignora. Pero a pesar de los problemas, tenemos fe y esperanza en alguien que dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo, decía Jesús. Y el hecho de que todavía, a pesar de todos los problemas que podamos estar viviendo, estamos en pie, con nuestra fe en alto, nos habla de que Dios nos fortalece, nos consuela, nos abraza, camina con nosotros, nos abre el camino, nos cierra las puertas cuando no son para nosotros, nos guía, nos aconseja y está con nosotros, nos abraza, nos susurra a nuestro oído, no tengas miedo, yo estoy con vos las 24 horas, todos los días, no te dejaré ni te desampararé. Son palabras que este Espíritu Santo hizo escribir para que nosotros 2000 años más tarde podamos leerla y levantar la mirada y el ánimo y decir, lo mejor todavía no llegó, se llama Jesucristo. Vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, a veces hablamos de la gracia del Señor y algunos hermanos piensan que son gracias. La palabra gracia es sin ese final. Significa lo que Dios nos da en Jesucristo cuando hemos puesto nuestra fe en Él. Pero gracias, con ese final, es lo que nosotros le damos a Él por esa salvación que nos ha dado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Gracias, sin ese final, es el favor que no merecemos de Dios, la misericordia de Dios que no merecemos. Por nuestra forma de vida que llevamos antes de conocer a Cristo, necesitamos la condenación, un garrotazo. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, guiados por el Espíritu de Dios, que ahí está el remedio para nuestro pecado, y descubrimos que Dios nos perdona, lo que decimos es, gracias por pensar en mí. Y Dios no hace diferencias. Tal es así que todos los que estamos acá somos muy diferentes unos de otros. Y sin embargo, todos hemos gustado eso que se llama gracia, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Es el tiempo que Jesús inauguró. El apóstol Juan, escribiendo su evangelio, dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que tenemos que estar siempre agradecidos, porque Dios cumplió su promesa. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo para darnos gracia, salvación, perdón de pecados. Y esta gracia, esto que Dios nos da, ¿dónde la compro? ¿Dónde la consigo? ¿Qué supermercado la vende? Quiero tenerla, quiero hacerlo. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que hacer algún sacrificio grande? ¿Tengo que vender todo lo que tengo? No, lo que nos dice es que se recibe por fe en Jesucristo. Eso es lo que nos dice Romanos 3, 23 al 26. Vamos a leerlo, porque siempre lo que vemos queda más fijo en nuestra mente. Pues todos hemos pecado, dice. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, esta palabra hermosa, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús,
quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Quién hubiera imaginado que Dios nos tratara como una persona justa? Que Dios hubiera castigado a su Hijo en lugar de castigarnos a nosotros. Realmente llama la atención. No es algo que estamos acostumbrados a escuchar o a ver. Sin embargo, lo que Dios hizo hace 2000 años, en favor de toda la humanidad, para que ninguno diga Dios no me quiere, Dios no me tuvo en cuenta. Sí te quiere y te tiene en cuenta. Y pensando en vos, envió a su Hijo a pagar por lo que vos debías. Es el regalo de Dios en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no tenemos nada. Tal es así que cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús para que Dios nos escuche y nos responda. Pero si yo voy delante de Dios en mi propio nombre, las puertas siguen cerradas a la presencia de Dios. Pero Dios en su misericordia hizo que ese regalo llegara hasta nosotros, que nos dice Efesios capítulo 2. Del 1 al 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo, invisible. En griego, obedeciendo al líder del poder del aire. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, y esta bisagra, presten atención, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta entrega, simplemente porque Él quiso. Porque cuando nos hablaban de Dios disparábamos para el otro lado. Pero cuando Dios vino a nuestras vidas y vimos sus brazos abiertos en la cruz del Calvario, nos estaba diciendo: al que a mí viene no le echo fuera. Y cuando fuimos a Él, Dios perdonó nuestro pecado. Todos nuestros pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, si hemos creído en Él. Esto es lo que enseña la Biblia.
Esto es lo que creemos, esto es lo que tenemos que publicar, esto es lo que tenemos que vivir para que los demás vean que es real. Dios pagó en la cruz por mis pecados. Leemos en Efesios también, capítulo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso o en Paternal. Los manuscritos más antiguos no incluyen la frase en Éfeso, así que podemos poner Paternal. Fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Que esto se nos grabe bien fuerte con letras de fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos salvos porque Dios quiso. Somos salvos porque Él nos ama. Somos salvos porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Y quién hizo que pusiéramos nuestra fe en Jesucristo? El Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay cristiano. No existe. Pero con Él sí. Y la prueba es todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo muriendo y resucitando a favor nuestro. Dios nos adopta en su familia. Por eso la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios por la fe. No porque hayamos comprado en ningún lugar esa gracia. Es el amor de Dios derramado en nosotros. La gracia es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora yo le pregunto, ¿usted está seguro que el Espíritu Santo está dentro suyo? Con todas las macanas que nos mandamos cada día, el Espíritu Santo sigue estando allí. ¿No se habrá cansado y no se habrá ido? La Biblia dice que somos sellados con la presencia del Espíritu de Dios. Jesús decía que estamos en las manos de su Padre. ¿Y quién nos puede quitar de esa mano cuando se cierra? Nadie. Nadie nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. La otra cosa que quiero aclarar, ¿qué significa conocer en la Biblia? Muchas veces ustedes van a ver que la gente utiliza tanto saber como conocer. Ya hemos hablado de esto, son dos cosas diferentes. Saber es información. Usted, por ejemplo, quiere viajar, digamos, a Córdoba, a San Luis, donde fuere, va a la oficina de turismo y dice, quiero saber, a ver cómo llegar allí, qué lugares notables hay para visitar, cómo es el clima, cómo es la gente, cuál es el mejor tiempo para poder visitar ese lugar, cuánto tiempo me lleva el viaje. Usted se está informando, usted quiere saber. Pero cuando usted llega a San Luis o a Salta, a Jujuy, donde fuere, y usted visita esos lugares que vio ahí, en ese panfleto que le dieron, usted comienza a conocer esos lugares, porque usted está viendo, yendo, caminando sobre esos lugares. Ya no es solamente una información, es una experiencia en su vida. Cuando alguien a la vuelta le pregunte, ¿y qué tal aquello? Hermoso, mira, las cosas son así, hay una vegetación hermosa, el clima es bárbaro, es un microclima, que esto, que el otro, y usted, porque conoce. Ahora, lo que nosotros necesitamos, lo que nos dice el apóstol
en 2 Pedro 3:18, que dejando de lado todas aquellas cosas que se nos ponen en el camino, esas piedras, esas trabas para que crezcamos en el conocimiento de Jesús, es que nosotros tenemos que tener un conocimiento personal con Él, cada uno de nosotros. Cuando éramos pequeños, ¿conocíamos de Dios? No, sabíamos. Y veíamos a nuestros padres cómo ellos vivían la fe. Pero llegó un momento en el cual nosotros mismos, con ese saber que nos habían dado nuestros padres, nos involucramos con Jesucristo, le empezamos a conocer, porque empezamos a caminar con Él, a hablar con Él, dialogar con Él, leer su palabra, tomar su palabra y hacerla nuestra. Cuando hay promesa de Jesús para nosotros, decimos, Señor, esto es lo que vos tenés para mí, yo lo necesito. Entonces hay un ida y vuelta entre el Señor Jesús y yo. Ya no es una fe prestada de mis padres, es una fe propia. Porque yo he tenido ese encuentro, ese conocimiento de Dios, esa experiencia de saber que Él me ama, que estuvo dispuesto a dejarse clavar en la cruz por mí. ¿Alguien podía haber hecho más por usted? Nadie. No lo busque, porque no lo va a encontrar. Conocimiento es tener intimidad con la otra persona. Ya se lo dije otra vez, se lo vuelvo a recalcar. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Cuando alguien le pregunta, ¿usted conoció a San Martín? Dice, sí, ¿cómo no? Debe ser que cruzó los Andes. No, perdóname, usted tiene información de San Martín. Vamos a ser más concretos. San Martín tomaba mate amargo, dulce. ¿Roncaba cuando dormía? ¿Qué comía? ¿Usted sabe todo eso? No, no sé. Entonces usted no lo conoció. Porque conocer es un intercambio. Es mucho más que saber. Y usted necesita conocer a Jesucristo. Y el único que le puede enseñar a conocerlo es el Espíritu de Dios. Dele lugar en su vida. No lo deje en el cuarto del fondo, aislado, sino que Él tome el control de su vida para que esa comunión con Jesucristo se acreciente todos los días. Y cuando vienen los problemas y las pruebas y todo lo demás, que parece que nos van a enterrar vivos, Él nos dice, ánimo, yo estoy con vos las 24 horas, todos los días. Por eso hay que vivirlo. Por eso Dios permite que vengan los problemones a la vida del cristiano, para ver cómo reaccionamos, cómo funcionamos. Y cuando parece que nos vamos a ahogar, el Señor nos toma y nos levanta y nos dice, ¿por qué dudaste? Conocer a Jesucristo. Y ¿saben una cosa? Él nos conoce mucho más de lo que nosotros pensamos. A nosotros nos cuesta ir y ver lo que dice la Biblia acerca de conocer a Jesucristo, pero Él nos conoce desde antes de que el mundo fuera fundado. Vamos a ver, en Salmo 139, hay unos versículos ahí que nos van a ilustrar esto. Es muy conocido, pero nunca está de más refrescarlo. Salmo 139. ¿Ah? ¿No van? Bueno, vamos a leerlo de acá entonces. Versículos 13 al 18. Dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios,
tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios nos conocía aún antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Finalmente, ¿qué espera Dios de los cristianos? Con esta información, con este conocimiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar archivado o hay que darle a conocer? En primer lugar, Dios espera que le honremos obedeciéndole con amor, no por fuerza, no por miedo, sino por amor. ¿Por qué? Jesús decía, si me aman, obedezcan lo que yo les mando. Y todo lo que Dios quiere decirnos es para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Y a veces el crecimiento duele. Uno a veces ve a los adolescentes cuando están creciendo y a veces duelen tanto los huesos en su crecimiento, que hasta les tienen fiebre. Pero luego cuando se levantan resulta que toda la ropa le quedó chica. Han crecido. El crecimiento trae dolor, pero es necesario para nuestro bien. Que le amemos, que le obedezcamos, porque es para nuestro bien. Ustedes ven las señales que hay en casi todas las esquinas, especialmente en las avenidas, el semáforo. Hay 3 luces. De acuerdo a como yo obedezca cada una de esas luces, así me va a ir. Si está en rojo para que yo cruce y yo cruzo, alguien me va a llevar por delante. Pero si yo cruzo cuando la luz está verde, para mí el muñequito blanco, que siempre mi señora me dice, espera que venga el muñequito blanco. Y ahí cruzamos. Y aún así a veces hay que tener cuidado. Pero les quiero decir, mis hermanos, si nosotros decimos que obedecemos a Jesús, tenemos que honrarlo. La mejor manera de honrarlo es obedeciendo. ¿Qué decía Dios en los 10 mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Honra a tu Dios para que tus días sean largos sobre la tierra. Y puedas traer gozo al corazón de tu Padre. ¿Qué espera Dios de los cristianos? Que demostremos al mundo que se puede vivir de una manera diferente. ¿Tenemos Gálatas 5? Ahí vamos a ver que tenemos 2 maneras de vivir y nosotros tenemos que elegir cuál de esas 2 maneras queremos. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que Dios quiere, el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas 2 fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Para eso, Dios envió el Espíritu Santo a su corazón y al mío,
para vivir a la manera de Dios, para que usted al vivir en obediencia a la palabra de Dios, sus vecinos, sus familiares, sus amigos puedan ver que es posible vivir una vida distinta, sin corrupción. Estamos tan rodeados de corrupción que ya nos parece que es normal y no es normal. Ya el profeta Isaías lo decía, ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Para estar realmente en el camino de Dios, debemos hacer 3 cosas. Primeramente, Biblia. Si usted no lee la Biblia, va a ser un analfabeto bíblico. Si usted no conoce Biblia, lo van a tomar de acá de la nariz y se lo van a llevar para cualquier lado. Si usted no conoce la Biblia, se pierde las maravillas de Dios, de las promesas que Dios hizo escribir en ellas para nosotros. Yo siempre digo que las promesas de Dios son como un baúl lleno de monedas de oro y cada promesa es una moneda de oro para que usted la utilice. Pero si usted no lee la Biblia, no la va a conocer. Ya les he dicho antes, una de las promesas, no te dejaré ni te desampararé. Otra, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, las 24 horas. Y como esas hay mucho más. Usted tiene que leerlas, apropiárselas. Son para usted. Dios Papá se las ha regalado a través de la lectura de la Biblia. Pero ¿cuántos millonarios hay que mueren en la indigencia porque no saben que son millonarios? ¿Y usted es millonario? ¿Sabía que es millonario en la fe? Siempre les escribo a mis hermanos, la bendición de Dios es la que enriquece y nadie se la puede quitar. Esa es la verdadera riqueza. Y juntamente con esa bendición viene todo lo que necesitamos para la vida. Sea ropa, sea techo, sea trabajo, sea salud. La otra cosa, usted necesita hablar con Dios. Dios no es mudo y usted tampoco. Y si usted quiere tener comunión con Él, para que haya comunión tiene que haber un intercambio entre 2 personas por lo menos. Si no, es un monólogo. Usted necesita comunión, comunicarse. Y siempre va a tener la puerta abierta a la presencia de Dios cuando va en el nombre de Jesús. Siempre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿No decía ya en la antigüedad? ¿Cuánto más ahora, teniendo el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, fortaleciéndonos, conduciéndonos, guiándonos, para que podamos caminar con Dios cada día? ¿Y qué hago con todo eso? ¿Qué hago con el conocimiento bíblico, con las promesas bíblicas? ¿Qué hago con haber hablado con Dios esta mañana? Hay que ponerlo en acción. Si usted se lo guarda, se le va a oxidar. Hay que ponerlo en acción. Si todo eso no produce en usted, como decía Efesios 2:10, obras que Dios preparó para que nosotros las hagamos, para mostrar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que nos ha dado su gracia, no sirve de nada. Todo el conocimiento tiene que bajar al corazón y hacerse acción. Y decirle, Señor, quiero servirte. Móstrame a quién le hablo, de que tú le hablas. Móstrame cómo hago, Señor. ¿Qué le digo? ¿En qué momento voy a hablarle? Y cuando usted se somete así al Espíritu de Dios, Él le va a ir guiando de una manera que no se puede equivocar nunca. Las veces que se equivoca porque usted hizo la suya. Pero cuando usted hace la del Espíritu de Dios, nunca va a haber errores, porque Dios nunca se equivoca. ¿Oramos? Y aquí estamos, Señor. Hemos tratado de sumergirnos en tu palabra, de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a que ese crecimiento no se detenga nunca. Que realmente podamos ser testigos fieles
de esa gracia que nos cambió la vida y nos lleva camino a tu casa, a participar de tu gloria, porque tú nos adoptaste como hijos. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de la vida para que realmente podamos vivir a tu manera. No, Señor, como vivíamos antes de conocerte, sino en una manera hermosa que tú nos das con la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. La obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, el Espíritu de Dios nos muestra y nos ayuda a vivir en ese camino. Gracias por tanta gracia. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús.